Mm, Buenas noches, profesor. Hoy día voy a hacer lo que es el video de YouTube sobre lo que son los temas que se trabajó en clase. Bueno, mi nombre es Guamán Enríquez Rosa. Tenemos como primera unidad a lo que es disposición generales de la semana 1, que entendemos lo que es por comercio exterior, según el decreto de la ley 1053, tiene como objeto el presente decreto regular la relación jurídica que se establece entre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. De igual manera tenemos las definiciones que son acciones de control ordinario, aquellas que corresponde adoptarse al trámite aduanero de ingreso, también administración aduanera, órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Aforo, facultad de la autoridad aduanera de verificar la naturaleza, origen, estado y cantidad, calidad, valor y peso. Almacén aduanero, que es local destinado a la custodia temporal de las mercancías cuya administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas naturales. Como aquí podemos ver, tenemos de igual manera más definiciones como consignante, consignatario, que el consignante vendría a ser la persona natural o jurídica que envía la mercancía y el consignatario, pues persona natural o jurídica cuyo nombre se encuentra manifestada la mercancía o que adquiere por endoso el documento de transporte. Tenemos aquí como artículo, por el artículo 5 de la cooperación de intercambio de información, que vendría a ser para el desarrollo de sus actividades de administración aduanera, procurará el intercambio de información o interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones aduaneras o ventanillas. Em, Así como la cooperación con empresas privadas y entidades públicas nacionales y extranjeras. Las entidades públicas que registran datos en medios electrónicos se encuentran obligadas, salvo excepciones, a poner a disposición de la Administración aduanera. Tenemos aquí, según el artículo 12, lo que es la cooperación aduanera de la OMC. Como primer punto tenemos lo que es las medidas para promover el cumplimiento y la cooperación, que vendrían a ser los miembros que coinciden en la importancia de asegurar que los comerciantes sean conscientes de sus obligaciones en materia de cumplimiento. Y también como punto 2 se alienta a los miembros del intercambiar información sobre las mejoras prácticas de gestión. Tenemos también como punto 2 el intercambio de información, que es previa solicitud y a reserva de las disposiciones del presente artículo. Los miembros intercambian la información prevista en los apartados a fin de verificar, a fin de verificar una declaración de importancia o exportación. Como punto 3 tenemos la verificación. La verificación, un miembro solamente formulará una solicitud e intercambio de información después de haber llevado a cabo los procedimientos apropiados. Tenemos los agentes económicos, que son actores que intervienen en la economía bajo un determinado sistema económico. Estos toman decisiones en busca de optimizar su bienestar. Los agentes económicos, los cuales incluyen economías domésticas o familiares, empresas y sector público o Estado, mantienen entre sí relaciones circulares en las que el dinero fluye de manera continua. Según el artículo 6, tenemos lo que es la participación de agentes económicos, que es el Estado que promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros mediante la delegación de funciones al sector privado. Tenemos también como otro tema aduanas y operadores, ¿no? Que los operadores del comercio exterior, según lo establece el artículo 15 de la Ley General de Aduanas, el decreto legislativo 1053, tenemos para los siguientes pasos para el comercio exterior, que vendría a ser los despachadores de aduanas, los transportistas, los agentes de carga internacional, los almacenes aduaneros, las empresas de servicio postal, las empresas de servicio de entrega rápida. Tenemos según el artículo 8 lo que es buena fe y presunción de veracidad. Los principios de buena fe y presunción de veracidad son base de todo trámite y procedimiento administrativo de comercio exterior. Por lo tanto, salvo prueba en contrario, se presume que los consignados en la declaración aduanera es cierto. Se presume que los valores declarados han sido aceptados por la aduana y la aduana debe probar que ha observado un valor declarado mediante duda razonable, programas de fiscalización, ajuste de valor, intercambio de información y estudios. Tenemos también otro tema que vendría a ser las funciones de la administración aduanera, que es el sistema aduanero peruano, ¿no? Que esto concretamente es el organismo del Estado encargado de la administración, recaudación, control y fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas dentro del territorio aduanero.
Las funciones básicas de SUNAT aduana son las siguientes. Supervisión del ingreso permanente, traslado y salida de mercancía del territorio aduanero, recaudación de los tributos aduaneros y por último, facilitación del comercio exterior. Se tiene como rol de la aduana en el comercio exterior. El rol principal de la aduana es ejercer el control aduanero de mercancías en el comercio internacional entre un país y otro. En el control actual, el rol de la aduana sigue siendo el control, pero orientado en la implantación de medidas de facilitación aduanera. Control aduanero. El control aduanero puede ser clasificado según la obligación por dos, control de obligaciones tributarias y control de obligaciones no tributarias, que en lo que acontece el control de obligaciones tributarias es referido al pago correcto de tributos en importaciones y al control de obligación no tributaria referido a presentaciones de certificados, registros sanitarios, licencias, entre otros. También tenemos la facilitación aduanera, que es el ambiente internacional de los miembros de la OMC, que acordaron formalmente indicar negociaciones sobre la facilitación del comercio, y también lo que es buena fe y presunción de veracidad, ¿no? Los principios de buena fe y de presunción de veracidad son base para todo trámite y procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior. Según el artículo 12, tenemos lo que es la interpretación y emisión de pronunciamientos, que la Administración aduanera está facultada para interpretar y emitir funcionamientos técnicos tributarios sobre el alcance de las disposiciones legales en materia aduanera. Tenemos para estos 6 tipos, que vendría a ser el territorio aduanero, que es parte del territorio nacional, que incluye el espacio acuático y aéreo dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Como zona primaria se tiene la parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención, entre otros. Como zona secundaria tenemos lo que es la parte del territorio aduanero no comprendida como zona primaria o franca. Comiso, sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. Incautación, medida preventiva adoptada por la autoridad aduanera que consiste en la toma de posesión forzosa y traslado de la mercancía a los almacenes de la zona. Inmovilización, que es una medida preventiva mediante la cual la autoridad aduanera dispone las mercancías deben permanecer en un lugar determinado y bajo la responsabilidad de quien señale, en fin de someterlas a las acciones de control que estime necesarias. Tenemos también lo que es estatus de la Superintendencia Nacional de Aduanas, que según el capítulo 5 es el órgano del control, ¿no? Que la Oficina Aduanera Interna es el órgano responsable de efectuar el control interno de las actividades. Aquí tenemos también lo que son los capítulos con los artículos correspondientes a lo que es la Intendencia Nacional del Sistema de Aduanas. Por ende, también tenemos lo que es el artículo 49, que es la importación para el consumo, que es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero. Las importaciones se clasifican en importaciones prohibidas, restringidas y libres. Mercaderías prohibidas. Las mercaderías prohibidas son aquellas que por ley se encuentran impedidas de ingresar o salir del territorio nacional y son establecidas por las entidades competentes. Estas mercancías se clasifican en dos grandes grupos. Mercancías restringidas son, además de la documentación aduanera correspondiente, deben contar con los documentos de control que amparen su ingreso o salida del país. Los permisos y autoridades son emitidos por los autoridades competentes. También se tiene lo que es las mercancías que podrán ser solicitadas a despacho. Despacho anticipado, que es antes de la llegada del medio de transporte; despacho diferido, que es después de la llegada; y despacho urgente, que es antes de la llegada del medio de transporte. Tenemos también lo que son las ventajas del despacho anticipado, que es reducción de costos financieros, no pagos de multas y eficiencia de cadena logística. Como requisito se tiene que contratar los servicios de un agente de aduana, que es un operador habilitado por SUNAT, verificar si los productos son mercadería prohibida, consultar si puede beneficiarte en alguno de los acuerdos comerciales vigentes, y si deseas importar un vehículo debes seguir el trámite de importación para el consumo. De igual manera, lo que es el comprobante de pago, documento de control, seguro de transporte, certificado de origen. Tributos para la importación, impuestos de promoción municipal, tributo nacional creado a favor de las municipalidades que grava la operación de efectos al IGB, que rige por las normas TU, base imponible de valor en aduana determinado conforme al sistema de valoración vigente en marzo de derechos. Tiene una tasa impositiva del 2%, igual que el régimen de percepción del IGB ventas internas, que el sistema de pago adelantado del IGB aplicable en las operaciones de importaciones definitiva de bienes grabados. También tenemos
el porcentaje sobre el importe de la operación, que vendría a ser el 10% cuando el importador se encuentra a la fecha que se efectúa la numeración del DAM o DAISY, en alguno de los siguientes supuestos. La zona 5% cuando el importador nacionalice bien usados. 13.15% cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos antes mencionados. También tenemos lo que son las etapas de procedimiento, que vendría a ser la transmisión electrónica del DAM, que como bien se sabe la numeración del DAM se realiza mediante el teledespacho, que es el envío electrónico que realiza la agencia de aduana con la finalidad de obtener la numeración de las declaraciones aduanas de mercancías para cada uno de los regímenes aduanales. Y de igual manera se tienen los canales de control, como ya se ha mencionado anteriormente, que son el canal verde para las mercancías que no requieren revisión documentaria ni reconocimiento físico. El canal naranja para mercancías que son sometidas únicamente a revisión documentaria. El canal rojo, las mercancías que estarán sujetas a revisión documentaria y reconocimiento físico. Tenemos que según el artículo 51, reimportación en el mismo estado es un régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de responder con la condición de que no se hayan sido sometidas. Plazo. El plazo máximo para acogerse a los dispuestos en el artículo anterior será de 12 meses. Tenemos para los requisitos para la destinación, que ese régimen solo puede transmitirse con la modalidad de despacho diferido y debe ser solicitado después de la llegada del medio de transporte. El dueño consignatario dentro del plazo de 15 días calendario siguientes al término de descarga puede solicitar la prórroga del plazo de despacho diferidos en caso debidamente justificados por una sola vez y por un plazo adicional de 15 días calendario. Reimportación en el mismo estado, que es un canal de control de mercancías objeto de régimen de importación en el mismo estado. Es seleccionada para el canal rojo y debe ser sometida a reconocimiento físico y obligatorio, a fin de comprobar que la mercancía a importarse es la misma de que fue marcada en la exportación. Devolución de beneficios. En caso de haber gozado de un beneficio vinculado a la exportación definitiva, el beneficiario deberá devolver los beneficios obtenidos a través de la emisión y pago de la liquidación de cobranza. Los documentos sustentatorios son factura o boleta, documento de transporte de llegada y comunicación del comprador. Adicionalmente, cuando corresponda a declaración jurada de no haber gozado de un beneficio vinculado a la exportación y liquidación de cobranza, relación de insumo o producto y certificado de reposición. También tenemos que según el artículo 53, el ingreso al territorio, el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías con suspensión del pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación por el consumo y recargos de corresponder. Tenemos el artículo 56, que es el plazo, que la admisión temporal para reexportación en el mismo estado es automáticamente autorizada con la presentación de la declaración y la garantía a satisfacción de la SUNAT, con una vigencia igual al plazo solicitado y por un plazo máximo de 18 meses, computado a partir de la fecha del levante. Si el plazo fuese menor, las prórrogas serán aprobadas automáticamente con la sola renovación. También lo que es el artículo 59, que es la conclusión del régimen, que presenta el régimen, que el régimen concluye cuando la reexportación de la mercancía en uno o varios envíos y dentro del plazo autorizado el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables y recargos que correspondan. También tenemos lo que es la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado y condición del beneficiario. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. Las mercancías que pueden acogerse al régimen son indicadas que se indican o que se muestran en la resolución ministerial número 287-B98, con sus modificaciones, las cuales se detallan en el anexo. En modalidades y plazos para destinar las mercancías. La declaración se tramita bajo las siguientes modalidades de despacho y plazos. Despacho anticipado, como ya se mencionó, es antes de la llegada al transporte, igual que el despacho diferido y el despacho urgente. Tenemos lo que es el Incorter de 2020, que son reglas, usos y costumbres muy populares utilizados en el comercio internacional de bienes, que involucra a todos los operadores del comercio exterior. Estudia y da las pautas en cuanto a las obligaciones, costos y riesgos. Tenemos aquí el alcance de las reglas de INCOTAR, que son las reglas, son facultativos, equitativos, adaptables e identificables.
Además, no son leyes, contratos, precios obligatorios, términos de transporte necesarios para ello. Tenemos también lo que es el artículo 60, que es la exportación definitiva, régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Tenemos lo que son los plazos y las mercancías prohibidas o restringidas, como ya se mencionó. Para los plazos tenemos que las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días calendarios contado a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. En lo que son mercaderías prohibidas y restringidas, no procederá para las mercancías de patrimonio cultural histórico de la nación, mercancías de exportación prohibida y las mercancías restringidas. Tenemos como requisito contar con el RUC, contratar los servicios de un agente de aduanas que debe solicitar la numeración de declaración aduanera, el mandato de facultad del agente de aduanas a numerar, rectificar, regularizar o legajar la declaración. Si cuenta con número de RUC mediante medios electrónicos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento específico, mandato electrónico. Tenemos también lo que es la exportación definitiva, que está basado en dos, exportación por régimen general y exportación por régimen simplificado. Dentro de las exportaciones definitivas podemos mencionar también como casos especiales las siguientes: exportaciones por servicio de mensajería como exporta fácil. También tenemos lo que es el despacho simplificado de exportación, que permite exportar o realizar envíos al extranjero con empresas de carga aérea, marítima o terrestre, que por su valor no tienen fines comerciales o si los tuvieran, su valor tenemos lo que es el exporta fácil, que es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para el micro, pequeño y mediano empresario, mediante el cual podrá acceder a mercados internacionales de una manera simple, económica y segura. Tenemos también lo que son los beneficios, que es el ahorro, servicio logístico promocionado por Serpo, el sencillo que la DEF puede ser llenada desde cualquier computador, ágil, reintegro y ser exportado. También tenemos lo que es la exportación definitiva, que vendría a ser que están vinculados al traslado de una mercancía de un país a otro, cubriendo todos los gastos que estos se generan en el trayecto. Uno de los principales costos en este proceso es el transporte internacional, la acción de adquirir el servicio de compañías de transporte para que envíen los productos fabricados en una parte primordial sobre sus costos de exportación. Se debe tener en cuenta los documentos necesarios para realizar una exportación: documentos de exportación, factura comercial, el packing list, el certificado de origen, documento de transporte y entre otros. También tenemos lo que son los costos indirectos de exportación, que vendrían a ser los administrativos y los inventarios, y costos directos de exportación, que es el envase y embalaje, marcado, unitarización, documentación, almanaje y entre otros. Según el artículo 64, el régimen aduanero que permite la exportación temporal para ser reimportado al mismo estado es el régimen aduanero que permite la salida temporal al territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, con la finalidad de importarlas en un plazo determinado sin haber experimentado modificaciones algunas, con excepción del deterioro normal por su uso. Tenemos también lo que es el plazo, según el artículo 65, que es el plazo temporal de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, será automáticamente autorizado por 12 meses computado a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía, dentro del cual deberá efectuarse la importación. Tenemos lo que es el régimen de perfeccionamiento, que según el artículo 68, que es un régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado. De igual manera se tiene lo que son el plazo, según el artículo 70, que automáticamente tiene un plazo máximo de 24 meses computado a partir de la fecha de levante. También tenemos lo que son las mercancías restringidas y prohibidas, como ya se mencionó anteriormente, los canales de control y la garantía. Nacimiento de la obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera es un derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Tenemos aquí lo que son la composición del tributo, que es el impuesto, que es el tributo cuyo cumplimiento no origina ninguna contraprestación, la contribución, que es tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios de obras públicas, y la tasa. También de igual manera tenemos lo que son los componentes de la deuda tributaria.
que son elementos principales, tributo, multa, que vendrían a ser lo que es el impuesto, la contribución y la tasa, multa e intereses. También tenemos lo que es la determinación de la obligación tributaria aduanera, que puede realizarse por la administración aduanera o por el contribuyente. Determinación de la base imponible y la composición de la deuda tributaria. Tenemos también lo que es la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera, que de acuerdo al artículo 150 de la Ley General de Aduana, la obligación tributaria aduanera es exigible en las oportunidades que se indica a continuación. Despacho aduanero sin garantía, despacho aduanero con garantía conforme al artículo 160 de la Ley General de Aduanas. Tributos que graban importes, los derechos arancelarios y demás tributos a la importación para el consumo que corresponde aplicar con los vigentes en la fecha de nacimiento de la obligación tributaria aduanera que se produce de acuerdo al señalado en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas. Tenemos lo que es el derecho ad valorem, que son los impuestos establecidos en el arancel de aduanas a las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional. También tenemos lo que con el contenido que tiene una resolución de determinación que se basa en lo que son los requisitos que deben contener una resolución en lo que es el artículo 77 del Código Tributario, las que serán formuladas por escrito y expresará lo siguiente: el deudor tributario, el tributo y el periodo que corresponde a la base imponible y la tasa, entre otros. Tenemos también lo que es la deuda aduanera, que es el monto total de los tributos aduaneros y demás gravámenes exigidos, incluidos en el importe de las multas y recargos. Artículo 144. Composición de la deuda tributaria aduanera. La deuda tributaria aduanera está constituida por derechos arancelarios y demás tributos y cuando corresponda por multas e intereses. También tenemos lo que son las modalidades de despacho, como ya se mencionó, anticipado, diferido y urgente. Tenemos también lo que es la exigibilidad de la OTA, que en principio debe considerarse que los importadores pueden optar por presentar una garantía o no en el despacho de las mercancías, lo que influencia en el momento de vencimiento y exigibilidad de la OTA. Tenemos también lo que es la aplicación de intereses moratorio y compensatorio, que SUNAT fijará la tasa del interés moratorio respecto a los tributos que administra de acuerdo al procedimiento señalado en el Código Tributario. Los intereses compensatorios se aplicarán en los casos que establezca la Ley General de Aduanas. También tenemos lo que es la imputación de pago por ejecución de garantía, la numeración de la declaración, artículo 15. En los casos que se ejecute la garantía aduanera establecida en el artículo 160 del presente decreto legislativo, el orden de imputación de pago será lo siguiente: intereses moratorios o compensatorios, derechos arancelarios, multas, percepciones del IGB, tasa de despacho aduanero, derechos antidumping y compensatorios. Tenemos también lo que es la forma de extinción de la obligación tributaria, que según el artículo 27 del tubo del Código Tributario son pago, compensación, consolidación o condonación. Se extingue además por destrucción, adjudicación, remate, entre otros. Tenemos también lo que es la compensación, que es una deuda tributaria que la deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente. También que otras formas de extinción, como ya se mencionó anteriormente, es la destrucción, adjudicación, remate entre el sector competente por la exportación o importación. Tenemos también lo que es la prescripción, que se basa en 4 años. La terminal la obligación tributaria exige el pago, aplicación de sanciones, pedir compensación y devolución. En 6 años, deudores tributarios que no presentaron su DJ, y en 10 años para tributos retenidos o percibidos no pagados en el plazo establecido. La prescripción es la finalización para que la administración tributaria determine la deuda, así como para que exija su pago y aplique sanciones vinculadas a las mismas. Importante, no extingue la obligación tributaria sigue activa. El pago voluntario no es pago indebido. Tenemos también lo que es la imputación de pago por ejecución de garantía, que numeración de la declaración, artículo 143. Cuando se habla de adquisición, también podrá tratarse, por ejemplo, de donaciones, regalo o apropiaciones que implican el traspaso de la propiedad, pero sin contraprestación obligada, en cuyo caso no existiera un valor comercial propiamente dicho. ¿Qué es la OMC? La OMC es la Organización Mundial del Comercio. Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países.
Tenemos también lo que es la importancia de la valoración, que es el establecimiento de un valor en aduanas conforme a las reglas que se verán más adelante reviste y especial importante para diferenciar propósitos. El foro aduanero debe basarse en el valor real de las mercancías. No deben utilizarse valores de mercancías nacionales, no pueden utilizarse valores arbitrarios o ficticios, entre otros. Tenemos aquí lo que son los métodos de valorización en aduana, que tenemos como primer método. Las condiciones que deben darse para la aplicación de este método son las siguientes. Deben existir pruebas de la existencia de una venta para la exportación a un importador en el territorio peruano. Como segundo punto, no deben existir restricciones en la cesión o utilización de las mercancías. Y como tercer punto, la venta o el precio no dependerán de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse en relación a las mercancías importadas. Como segundo método tenemos lo que es el el valor de transacción de mercaderías idénticas, que vendría a ser que se calcula de la misma manera con respecto a lo que es las mercancías idénticas, que se van a responder los siguientes criterios. Ser iguales en todos los aspectos, con inclusión de sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. Y por último, para que se puedan aplicarse de este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Como punto 3, tenemos lo que es valor de transacción de mercancías similares, que es el valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercaderías similares, que tienen los siguientes criterios, ¿no? Que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración, que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración, y por último, que se hayan producido en el mismo país, el mismo productor de las mercancías objeto de valoración. Como cuarto punto se tiene lo que es el valor deductivo, que es la deducción del valor a partir del precio que se venda en la mayor cantidad total. Como deducciones tenemos lo que es el punto de partida para calcular el valor deductivo es el precio de venta en el país de importación. Es preciso efectuar las siguientes deducciones para reducir ese precio al valor de aduana pertinente. Las comisiones pagadas o convenidas usualmente, los gastos habituales de transporte y seguros en que se incurra el país de importación y los derechos de aduana y otros gravámenes tributarios internos. Como quinto punto se tiene lo que es el valor reconstruido, que son costos de producción, beneficios y gastos generales, lo cual el valor reconstruido es la suma de los siguientes elementos, que es costo de producción es igual al valor de los materiales y de la fabricación. Como último método tenemos lo que es el último recurso, que es la determinación del valor en aduana sobre la base de criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este acuerdo y el artículo 7 del GATT 1994. También tenemos lo que es la duda razonable, que según el artículo 11, una vez recibida la información complementaria o si el vencido en el plazo antes previsto sin haberse recibido respuesta, aduanas tiene una duda razonable acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado. Podrá decidir dentro de los 5 días hábiles siguientes que el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará con arreglo a las disposiciones del artículo 1 citado de acuerdo, pasando a aplicar los otros métodos de valoración en forma sucesiva y ordenada. También tenemos lo que es la base imponible, que se determina conforme al sistema de valoración vigente. La tasa de los derechos arancelarios se aplicará de acuerdo con el arancel de aduanas. Eso sería todo conmigo. Será hasta la próxima. Gracias.